En esta actividad estudiaremos las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas comenzaron con el cambio de Casa Real en España, con la llegada de Felipe V, primer rey Borbón. Pero en esta presentación que estamos haciendo a continuación, en la que vamos a estudiar todo referente a estas reformas, nos interesa hacer una breve exposición de cuál fue realmente el contenido de estas reformas clásicas durante el reinado de Carlos III, entre los años de 1759 a 1788, el paradigmático rey ilustrado, como se le conoce. Dentro de esto, se establece la teoría del derecho divino de los reyes. La filosofía política introducida a España por los Borbones fue la teoría de este derecho divino de los reyes, que tiene 4 proposiciones principales, según explica John Neville Figgis. El primero, la monarquía es una institución divinamente establecida. 2. El derecho hereditario es incuestionable. La sucesión está regulada por la primogenitura. 3. El rey es responsable únicamente ante Dios. La soberanía está completamente investida en la figura del rey, cuyo poder no admite límites legales. Toda ley es una simple concesión de su voluntad. Y todas las asambleas y formas constitucionales existen completamente según su preferencia. Y número 4, la no resistencia y obediencia pasiva están articuladas por Dios. Bajo cualquier circunstancia, la resistencia a un rey es un pecado divino y conlleva a la condena. La Ilustración y las reformas borbónicas. Esto produce una crisis provocada en España por la derrota frente al Imperio Británico en la Guerra de los 7 Años, de 1756 a 1763. Llevó a la adopción de la Ilustración como la mejor opción de salida a esa crisis. Esta Ilustración fue prácticamente una revolución en el modo de pensar y actuar, fundamentado en varios principios. ¿Cuáles son estos principios de la Ilustración que la describen exactamente? Primero, confianza en la facultad de la razón. Segundo, el humanismo. Tercero, visión científica basada en la ciencia moderna que depende de la experimentación, la demostración, la explicación y posibilita la predicción. Cuarto, énfasis en el conocimiento útil. Quinto, búsqueda del conocimiento de la naturaleza, develando sus leyes para ponerla al servicio del hombre. Sexto, la perfectibilidad humana. Séptimo, la conversión de la política en una ciencia. Este es uno de los principios que nos interesa en nuestro estudio. Lo vamos a repetir. La conversión de la política en una ciencia. Octavo, el desarrollo de la conciencia individual. Y noveno, rechazo del principio de autoridad en filosofía. Algunos datos importantes de autores nos revelan que la monarquía se veía como la única forma de gobierno capaz de adelantar de manera eficiente el programa ilustrado. Y también buscaba de alguna manera crear una rica y poderosa monarquía a través de una nueva cultura de prosperidad y de modernidad. Se rechazó también la superstición a favor de la racionalidad, las ciencias experimentales y la economía política. Se introdujo también en esta época y durante la Ilustración el principio de libertad en filosofía. Se introdujeron también los estudios de las ciencias exactas y en las universidades tomaron nueva vida la enseñanza de la matemática, de la botánica, de la física,
de la mineralogía, de la metalurgia, de las ciencias del Estado y la economía civil. Se introdujo también varias reformas curriculares en las universidades. Al final de la década de 1780, el nuevo espíritu de la educación ilustrada había tomado cuerpo en las principales universidades de Salamanca, de Sevilla, de Alcalá, San Marcos de Lima, Quito, San Carlos de Guatemala y de México. Esta ilustración creó nuevos colegios también de secundaria, colegios técnicos y las famosísimas sociedades económicas de amigos del país para promover la enseñanza de la economía política. Podemos citar aquí la de Guatemala como un ejemplo, que fue creada en 1794, y la de San Salvador en 1812, por José Aycinema. Se crearon también importantes semanarios, uno de ellos, la Gaceta de Guatemala, que data de 1787. Remitámonos ahorita a la Universidad de San Carlos. Uno de los autores, John Lanning, identifica el inicio de la reforma educativa ilustrada en el año de 1767. La expulsión de los jesuitas en ese año permitió que el fraile franciscano José Antonio Liendo y Goycochea, padre de la reforma educativa ilustrada, a él se le reconoce y se le da ese título, asumiera la cátedra de filosofía en la Universidad de San Carlos y comenzara a impartir física newtoniana moderna. Goycochea, luego de su viaje a España en 1788, presentó un plan completo de reforma de los planes de estudio. La corona continuamente podía establecer que les rindieran informes del estado del avance de la educación. Este autor, Lanning, señala que los reportes entre 1782 y 1783 muestran que la educación ilustrada ya era respetada y que la ilustración desarrolló con más facilidad en estas universidades relativamente aisladas que en los grandes centros como en México y en Lima. El aporte de Goycochea fue evaluado en el célebre Elogio fúnebre a José Antonio Liendo y Goycochea, escrito por don José Cecilio del Valle en 1814, en ocasión de la muerte del gran maestro. Conoció al fin que las ciencias no lo serían si no tuvieran principios incontestables, que en las exactas la demostración, en las naturales los experimentos, en las legislativas el bien de los pueblos y en la religión la Biblia y la Iglesia deben ser la guía de sus estudios. Por la reforma introducida por Goycochea, fue posible para los estudiantes conocer los conceptos y vocabulario republicano y liberal, base de la filosofía política desarrollada en la Centroamérica de la época de la independencia. La reforma educativa es la madre de todas las reformas. Llevó a la reforma de los estudios de economía política y las ciencias administrativas, cuyo avance quedó plasmado en el célebre Plan de Cátedra de Economía Política, escrito para la Sociedad Económica por José Cecilio del Valle en 1812. En dicho trabajo, José Cecilio del Valle dejó constancia que en Guatemala se conocían a los economistas más importantes de la época y las principales escuelas económicas. De esta manera, los Borbones reemplazaron la administración por consejo e introdujeron la administración por gabinete ministerial. Con responsabilidad individual, introdujeron el sistema administrativo de intendencias que buscaba terminar con el mal gobierno, centralizar y uniformizar la administración, y así se crearon funcionarios para la recolección de tributos, reemplazando a la Iglesia en esta función. En economía se introdujo el principio de libre comercio y protegido, liberalizado el comercio al interior de España, pero protegiéndolo de la competencia internacional.
En materia eclesiástica, la secularización de la sociedad fue muy importante, reduciendo las funciones de la Iglesia, la expulsión de los jesuitas en 1767 y el traslado forzoso de la capital en 1776 de la ciudad de Santiago de los Caballeros, antigua Guatemala, a la Guatemala de la Asunción, tuvo como objetivo disminuir la influencia de la Iglesia en materia económica y también en materia política. En materia militar se hizo la reforma de las milicias que permitió a muchos mulatos incorporarse a ellas, permitiendo una gran movilidad social de este sector de la población. En materia de inmigración, la reforma fue muy exitosa, permitiendo la reconstrucción de redes comerciales y la creación de una nueva élite de comerciantes que fueron punta de lanza de la reforma y fueron los padres de los líderes de la independencia, ya educados en la universidad. En la reforma fiscal, en materia fiscal, la reforma hizo progresos. La alcabala se incrementó del 4% al 6%. La creación de monopolios estatales del tabaco, licores, sal, pólvora. Impuestos forzosos y voluntarios. Confiscaciones de propiedades a disidentes. Famoso decreto de Caja de Consolidación de 1804 en Hispanoamérica, que forzó a recoger el dinero de todas las hipotecas en manos de la Iglesia y ser trasladado a España. Este decreto dejó con poco circulante a las economías indianas. Se impulsó también la economía monetaria, reduciendo el trueque. Se impulsó el trabajo asalariado en detrimento del repartimiento de indios. John Lynch, el gran historiador inglés de las revoluciones de independencia en Hispanoamérica, concluyó que Carlos III, con su reforma ilustrada, plantó la semilla de la independencia. Esto ha sido un análisis y una crítica descriptiva de lo que fueron las reformas borbónicas.